¿Qué dice esta nueva ley de recursos hídricos sobre la gestión a través de cuencas? Yo diría que el mensaje en la ley no es claro, no es coherente. En los principios hay una afirmación muy clara, una apuesta por la gestión integrada y la gestión integrada por cuenca. Pero el principal órgano que sería o que debía ser el encargado de la gestión del agua por cuenca, que es el Consejo de Cuenca, aparece totalmente desdibujado y prácticamente hemos vuelto a la redacción que tenía el decreto legislativo 1081 de comisiones de carácter permanente que básicamente participan en la planificación, en la coordinación, pero que en realidad no tienen capacidad decisoria. No son vinculantes. No son vinculantes, sus decisiones no son obligatorias, entonces en la práctica están en la ley como un órgano simplemente consultivo. Creo que una de las limitaciones en este tema puede ser el de la indefinición de las regiones. Lo hemos hablado varias veces en Tierra Fecunda. No tenemos regiones en el país, tenemos gobiernos regionales trabajando sobre ámbitos departamentales. Propiamente no existen las regiones. Por lo tanto, no podemos presionar mucho por el lado de la ley orgánica de gobiernos regionales para asumir una función con regiones que todavía no existen. Si avanzamos paralelamente en la constitución de las reales regiones, o como algunos llaman macroregiones, pero me parece que eso engaña, porque nos hace pensar que tenemos regiones que no tenemos, ¿no? Pero si avanzáramos en eso y al mismo tiempo le diéramos un mayor peso a los consejos de cuenca, distinguiendo como hace la ley entre consejos de cuenca dentro de una región y consejos de cuenca que abarcan más de una región, podríamos avanzar mucho más en la gestión integrada de cuenca. Sin embargo, los consejos de cuenca son así de decorativos y no vinculantes Por como nos eso, ahí, explicaba ahí voy, Laureano. a eso voy. Pero no dice en la norma, no limita la norma que solamente tú vas a ser coordinador, no dice, no lo limita. Deja abierta la posibilidad, reitero, de darle las facultades, las funciones que el reglamento establezca. El reglamento podría entonces Por eso establecer que sí reitero, son por vinculantes. supuesto que sí, porque así es mandante, la misma norma dice así, las funciones, la organización y las funciones establecerá el reglamento. Ahora, ¿cómo es la participación de las juntas de usuarios u organizaciones de regantes dentro de los consejos de cuencas? ¿Pueden participar? Sí, lo mismo, la misma norma lo dice. Dice que una participación equilibrada entre el Estado y la sociedad civil. De manera que sí, los usuarios agrarios están dentro del Consejo de Cuenca, eso es inevitable. Por ejemplo, una de las funciones, yo me atrevo ya a sostener, que sería establecer el orden prioritario de los usos productivos, que no, lamentablemente la ley no está, no hay el orden de prelación. El artículo 44, el 43, el último día, el término de usos prioritarios ha sido extraído de la norma. Por tanto, yo creo que una de las tareas centrales, esenciales que debe establecer el reglamento es establecer el orden de prelación de los usos productivos. Ahora, en cuanto a los otorgamientos de derechos, la extinción de derechos, la opinión también debe estar de la cuenca. Ahora, solamente dice la norma la opinión, pero habrá que ver que sea una opinión que sea vinculante, porque, reitero, no lo limita. Ingeniero Brooks. Bueno, desde un punto de vista quizás de cómo hacer una ley, es un poco extraño para mí de que el artículo que crea los consejos de cuenca dice que todas sus funciones y atribuciones lo va a definir mediante reglamento. Pero creo que la ley sí hace una clara apuesta por el manejo en cuencas, porque la cuenca es una unidad geográfica en el ciclo hidrológico. Entonces eso, por un lado, está muy bien. Pero la estructura de la Autoridad Nacional de Aguas a nivel local, porque tiene un nivel nacional y también tiene un nivel local, esa estructura no queda definida. Y no sabemos si la autoridad también va a tener una estructura por cuencas, que yo creo que debería tenerlo. Para ser coherentes, ¿no? Para ser prácticos. Doctora Urtiaga, ¿qué debemos hacer para que en el reglamento que se va a elaborar en los próximos meses de esta ley de recursos hídricos le dé fuerza y mayor potencia a estos consejos de cuenca que al parecer han sido algo desplazados dentro de esta ley? Una cosa fundamental es, como dice Alphonse, conocer qué cosa es una cuenca y cuántas cuencas hay en el país y cómo están conformadas, ¿no? O sea, la idea de trabajar el tema de las cuencas era justamente no tomar en cuenta criterios administrativos, políticos, etcétera, sino un criterio más
geográfico e hidrológico, ¿no? Porque la cuenca tiene un principio y un fin. O sea, el agua empieza en las fuentes de la parte alta y termina abajo, ¿no? Entonces, la idea de trabajar el tema de cuencas en términos sociales era que se reconociera a los actores de la parte alta, de la parte media y de la parte baja, y que cada uno expusiera dentro de los consejos de cuenca cuáles son sus necesidades, cuáles son sus intereses, y que estos se tomaran en cuenta, digamos, a nivel de las resoluciones, de la toma de decisiones, etcétera. Entonces, teniendo en cuenta además los principios de equidad, de eficiencia y sostenibilidad ecológica, que son los principios de la gestión integrada también. Entonces, yo creo que si nosotros tenemos en cuenta todos estos principios de trabajo, esto debería reflejarse en el reglamento a la hora que se hable de los consejos de cuenca. Levanto un poco de sospecha de la conformación del Consejo Directivo de la Autoridad Nacional del Agua, ¿no? Los miembros que estaban considerados dentro del Consejo Directivo en el dictamen que sacó la Comisión Agraria el 13 de enero, me parece, eran 8. Sin embargo, en la ley aprobada, en el artículo 19, ahora son 13. ¿A quiénes han agregado? Ese es el problema, pues, por ejemplo, en el inciso 5 dice un representante de los sectores públicos productivos, pero en el inciso 4 dice un representante del Ministerio de Energía y Minas. ¿El Ministerio de Energía y Minas acaso no es un sector público productivo? Y así estaba en la versión del dictamen de la Comisión Agraria del 13 de enero, pero ahora lo han desagregado. O sea, el Ministerio de Energía y Minas lo han sacado de los sectores productivos. ¿Para qué? Para hacer más contrapeso del lado público. Entonces tenemos que son 14 representantes del Consejo Directivo, de los cuales 10 son del sector público y solo 4 representantes de comunidades nativas, comunidades campesinas y organizaciones de usuarios agrarios y no agrarios. ¿Qué podría provocar eso? A mí le digo que me despierta cierta sospecha, porque si están haciendo este tipo de juegos con el Consejo Directivo de la ANA, ¿qué no pueden hacer con los consejos de cuenca? ¿Cómo garantizar que este juego político, que esta lucha de poderes no se haga presente en lo que es la elaboración del reglamento? Claro, es preocupante la cuestión que se está señalando, que esto podría ser manipulado políticamente, es preocupante. ¿Quién va a elaborar el reglamento? El Ejecutivo, en este caso el Ministerio de Agricultura, porque no olvidemos que la Autoridad Nacional está adscrita al Ministerio de Agricultura, pero también yo creo que ya inmediatamente deben dar un paso los integrantes del directorio de la Autoridad Nacional y pedir ya al ministro que ya los cite y ya los convoque para dar el primer paso. Y ellos, caramba, que se integren ahí los actores sociales en la elaboración de ese reglamento. ¿Cómo se va a promover la participación de las organizaciones de agua, de los especialistas, de ONG, instituciones dentro de lo que es la elaboración del reglamento? Lo que hay que pedir es directamente al ministro la participación. En ese sentido, y me parece, o espero no equivocarme, el ingeniero Abelardo Latorre, que ocupa la jefatura de la Autoridad Nacional del Agua, ya lo ha manifestado públicamente en el sentido que sí va a haber la participación. Por otro lado, nuestra institución, la Junta Nacional de Usuarios, ha pedido al primer ministro y al ministro que participemos en este trabajo. Eso definitivamente, porque tú tienes mucho que aportar. ¿Por qué? Porque las experiencias, el día a día, el manejo del agua lo tienen los propios agricultores, las juntas de usuarios, las comisiones de regantes, los gerentes técnicos, los dirigentes tienen mucho que hablar y decir en cuanto a la reglamentación. Y fundamentalmente, reitero, en mi concepto, el papel central que debe jugar es el Consejo de Cuenca, al margen de la autoridad local, al margen de la autoridad administrativa del agua. La realidad de implementación de esta ley es distinta en diferentes cuencas, por lo cual yo quiero defender la idea que la reglamentación puede ser por cuenca, que de hecho que no podemos tener en el territorio nacional no sé cuántas cuencas en total tenemos ahora, 103, 106,
de las 106 cuencas que tenemos en el Perú, 106 reglamentos totalmente distintos, también sería un dolor de cabeza para la Autoridad Nacional de Agua. Pero también es un dolor de cabeza tener una reglamentación única que está en fricción permanente con las realidades de cuencas muy distintas. Hay que encontrar una salida intermedia. Entonces, hay que buscar un equilibrio ahí también, pero hay que abandonar la idea de que debe haber un solo reglamento igual para todas las cuencas del Perú, porque sería una fricción permanente con la realidad. Adquirimos caminhão.